El presidente Bashar al-Assad promulga el decreto número 133 del año 2014 que prevé la creación del Comité Judicial Supremo de Elecciones. El Parlamento recibe la solicitud de candidatura del señor Hassan Abdullah Nuri para las elecciones presidenciales. En cumplimiento a las instrucciones del presidente Bashar al-Assad, el primer ministro Wali al-Halki inaugura varios proyectos vitales y de fomento en la provincia costera de Latakia. El presidente de la República, Bashar al-Assad, promulgó el decreto número 133 del año 2014, el cual establece la creación del Comité Judicial Supremo de Elecciones. El presidente del Parlamento, Mohamed Jihad al-Aham, anunció que la Asamblea del Pueblo recibió de la Suprema Corte Constitucional una notificación a través de la cual el ciudadano Hassan Abdullah Nuri presentó su candidatura para las próximas elecciones presidenciales a realizarse en la República Árabe Siria. Es de señalar que el Parlamento recibió de la Suprema Corte Constitucional el pasado miércoles la primera solicitud de candidatura presentada por el diputado Maher Abdelhafez Hajar. Asimismo, de subrayar que el presidente de la Suprema Corte Constitucional declaró que el tribunal se encuentra listo a recibir las solicitudes de postulación para el cargo de presidente de la República dentro del plazo fijado legalmente a partir de la fecha del 22 de abril hasta el día 1 de mayo próximo. Igualmente, el primer ministro Wali al-Halki emitió la decisión número 10 que contiene la aprobación de las instrucciones ejecutivas de la Ley de Elecciones Generales número 5 del año 2014. Por otro lado, miembros de la Asamblea del Pueblo condenaron enérgicamente los actos terroristas que fueron cometidos hace 100 años por los antecesores de Erdogan, los cuales acabaron con la vida de miles de ciudadanos armenios, afirmando que dichos crímenes nunca serán olvidados. Los miembros del Parlamento calificaron de crímenes contra la humanidad los ataques lanzados contra la comunidad armenia, explicando asimismo que los ataques dirigidos contra el pueblo sirio por Erdogan y sus aliados tampoco serán olvidados. De igual manera, los miembros del Parlamento afirmaron que los actos criminales lanzados por grupos terroristas contra los ciudadanos sirios armenios en la ciudad de Kasab, en el campo de Latakia, constituyen una parte de la ideología terrorista otomana. En ocasión del 99 aniversario de las masacres cometidas por los otomanos contra los armenios, se efectuó una misa en la iglesia de San Sarkis para los armenios ortodoxos. El acto contó con la presencia de numerosos clérigos y el nuncio apostólico en Damasco. Los participantes en la misa declararon que el pueblo sirio es socio de su hermano armenio en su lucha contra la ocupación otomana, afirmando además que ofrecerán todo tipo de sacrificios a fin de defender a la patria siria. Posteriormente, una multitud de ciudadanos armenios y sirios repitieron los himnos nacionales de ambas comunidades por el descanso de las almas de los mártires de Siria y Armenia, quienes perecieron a manos de los otomanos.
Cumpliendo las instrucciones del presidente Bashar al-Assad, el primer ministro Wael al-Halki inauguró varios proyectos vitales y de fomento en la provincia costera de Latakia. Los proyectos incluyen el lanzamiento de la planta eléctrica de Al-Kabu, con un costo total de 1,4 mil millones, y la colocación de la primera piedra del complejo de viviendas juveniles a un costo de 2,4 mil millones. Al-Halki dio instrucciones para mejorar los servicios ofrecidos a los viajeros en el aeropuerto internacional del Bashar al-Assad, ampliar sus salas de pasajeros y aumentar la capacidad de las playas de estacionamiento. El primer ministro inspeccionó también la producción en el molino de la ciudad de Yeble y las empresas de producción textil en la ciudad de Latakia, entre otras. Además visitó el área destinado para la construcción de 13 talleres de costura en la zona libre a un costo de 30 millones de libras sirias, proyecto que ofrecerá oportunidades de trabajo a 4.000 trabajadores y técnicos. El presidente del Consejo de Ministros explicó la carga adicional que asume la provincia de Latakia al recibir a un gran número de ciudadanos desplazados provenientes de otras provincias e hizo hincapié en el interés del gobierno de mejorar la situación del pueblo sirio a través de la adopción de una política de austeridad y de racionalización del consumo. Al-Halki subrayó el interés del gobierno en asegurar las necesidades básicas del pueblo sirio, de los heridos del ejército árabe sirio y de las familias de los mártires. Por último, Al-Halki giró instrucciones para asignar 1,7 millones de libras sirias a la provincia de Latakia por concepto de ayuda a los proyectos de servicio y de desarrollo en dicha región. Tras reunión del Consejo de Seguridad y la intervención de Sigrid Kaag, responsable de la misión conjunta ONU-OPAC sobre el proceso de retiro del armamento químico de Siria y el uso de gas de cloro, el delegado permanente sirio ante Naciones Unidas, Bashar al-Jafari, declaró que el objetivo principal de las recientes acusaciones sobre el uso de gas de cloro por parte del ejército sirio persigue obstaculizar los exitosos preparativos para las próximas elecciones presidenciales en nuestro país. Tras reunión a puertas cerradas del Consejo de Seguridad, al-Jafari precisó que Damasco rechaza categóricamente las acusaciones sobre el supuesto uso de sustancias químicas contra la población, agregando que Siria es miembro pleno de Naciones Unidas y la Organización para la Prohibición de Armas Químicas y respeta los compromisos firmados para la destrucción de armas químicas. En respuesta a una pregunta sobre los informes que confirman el envío de misiles antiblindaje por parte de Estados Unidos a los grupos terroristas en Siria, el representante sirio señaló que Estados Unidos ha violado sus compromisos adquiridos a fin de buscar una solución política a la crisis en Siria, al enviar ayuda militar a los grupos vinculados con Al-Qaeda. Por otro lado, al-Jafari denunció que en el último mes han sido liquidados cerca de 300 terroristas extranjeros, la mayoría de ellos de nacionalidad saudí. Asimismo, explicó que en la lista presentada al Consejo de Seguridad y al Secretario General de Naciones Unidas se encuentran señalados los nombres de 13 ciudadanos kuwaitíes, así como otros 60 procedentes de Alemania, Francia, Reino Unido, España, Bélgica, Australia, entre otros. Al-Jafari aseguró que la documentación enviada incluye nombres y datos de pasaporte de los referidos ciudadanos, a los que calificó de mercenarios. En una rueda de prensa conjunta en Moscú, los ministros de Exteriores de Rusia y Líbano destacaron que no existe otra vía que una solución política a la crisis siria, sobre la base de la Declaración de Ginebra de junio del 2012. El canciller ruso Sergei Lavrov reiteró la necesidad de que el gobierno sirio y la oposición unan esfuerzos para luchar contra el terrorismo, el cual constituye el peligro principal en la crisis siria, según fue acordado en la cumbre del G8 del año pasado. El alto diplomático ruso destacó la disposición de Moscú de conceder el apoyo necesario al Líbano para combatir el terrorismo, asistiéndolo a superar las situaciones difíciles que está viviendo a causa de la presencia de refugiados sirios dentro de su territorio. Por su parte, el canciller libanés Gibran Basil señaló que la continuación de la crisis en Siria podría acrecentar la amenaza terrorista en el vecino Líbano, lo cual hace necesario buscar una solución política en Siria. En cuanto a la cuestión de los desplazados sirios, Basil destacó la necesidad de buscar nuevos mecanismos de cooperación para resolver este problema, agregando que Líbano cuenta con la ayuda de Rusia en este sentido.
En la rueda de prensa se abordó también la crisis en Ucrania, donde el alto diplomático ruso subrayó que los hechos en dicho país constituyen un golpe contra la Convención de Ginebra, firmada en febrero pasado. Igualmente señaló que Estados Unidos tiene un impacto significativo en las fuerzas de insurrección, sobre todo considerando que la tregua firmada fue violada tras la visita del director de la CIA a Kiev. Cinco civiles, entre ellos 2 niños, resultaron heridos a consecuencia del impacto de proyectiles mortero lanzados por terroristas contra el barrio de Al-Akabe en Damasco. Una fuente de la comandancia de la policía informó que uno de los proyectiles cayó en un garaje en el referido barrio, hiriendo a 5 civiles, entre ellos 2 niños, y provocando daños materiales en varios automóviles. La fuente agregó que otros 2 proyectiles impactaron en los barrios de Ghazazin y Al-Salihiyeh, provocando enormes daños materiales sin registrarse bajas humanas. En la campiña del ataque, unidades del ejército continúan avanzando hacia la ciudad de Kasab, logrando recuperar el control de las colinas circundantes. Ha reiniciado la distribución de ayuda humanitaria a la población del campamento de refugiados de Yarmouk, que se encuentra asediada por grupos terroristas armados. Pese a la amarga realidad que viven los ciudadanos del campamento de refugiados de Al-Yarmouk, debido a las prácticas inhumanas de los terroristas, el gobierno sirio, en cooperación con la Organización General de Refugiados Palestinos y la UNRWA, ha reiniciado la introducción de ayuda humanitaria compuesta por 12.000 canastas de alimentos, las cuales serán distribuidas entre las familias que se encuentran en el interior del campamento, sitiado por grupos terroristas armados. Los habitantes del referido campamento subrayaron la necesidad de obligar a las partes patrocinadoras y financiadoras de los terroristas a detener sus ataques brutales en Siria, los cuales han causado únicamente muerte, destrucción, desplazamiento de refugiados y saqueos innumerables en nuestro país. El presidente Bashar al-Assad promulga el decreto número 133 del año 2014 que prevé la creación del Comité Judicial Supremo de Elecciones. El Parlamento recibe la solicitud de candidatura del señor Hassan Abdullah Nuri para las elecciones presidenciales. En cumplimiento a las instrucciones del presidente Bashar al-Assad, el primer ministro Wala al-Halki inaugura varios proyectos vitales y de fomento en la provincia costera de Latakia.